Ya que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos libres del pecado. O sea, nuestra nueva posición en Cristo nos da un nuevo amo y Señor, tanto como una nueva naturaleza. Ahora somos siervos de justicia en lugar de ser siervos del pecado. Al presentar nuestros miembros a Cristo como sus herramientas o instrumentos, versículo 13, Él viene a controlar nuestras vidas y llevamos fruto en santidad. Versículo 22. El cristiano que deliberadamente se presenta al pecado cometerá pecado y cosechará tristeza, porque debe el pecado ser nuestro Señor. Cuando hemos muerto al pecado, ¿por qué obedecer a un Señor que ya Cristo derrotó? Los cristianos que pecan a propósito son personas que se han presentado a sí mismos a la vieja naturaleza en lugar de presentarse al Señor. Viven por debajo de su posición exaltada en Cristo. Viven como esclavos cuando podían regir como reyes. Es importante que tengamos estos tres pasos en orden. No podemos someternos a Dios y obedecerla, obtener la victoria sobre la carne, a menos que primero nos consideremos muertos al pecado y vivos en Cristo. Pero no podemos reconocernos muertos a menos que sepamos nuestra posición en Cristo. Satanás no quiere que vivamos en nuestra elevada posición en Jesucristo, de modo que trata de confundirnos respecto a nuestra victoria en el Hijo de Dios. Inmediatamente avanzar el hábito del capítulo 6 a las grandes bendiciones del capítulo 8, pero lo que sabía el escritor inspirado era mejor. El capítulo 7 analiza una cuestión vital en la vida cristiana, la relación del creyente con la ley de Dios. Romanos capítulo 6 explica que los creyentes están muertos al pecado porque están identificados en Cristo en su muerte y resurrección. Responde la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado? Pero nótese que Pablo hace una segunda pregunta en capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En el capítulo 7 responde a estas preguntas y explica que los creyentes están muertos a la ley así como lo están al pecado. Capítulo 7, versículo 4. ¿Qué quiere decir Pablo en capítulo 6, versículo 14 cuando afirma que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Estar bajo la ley quiere decir que debemos hacer algo por Dios. Estar bajo la gracia quiere decir que Dios hace algo por nosotros. Demasiados cristianos están agobiados por reglas y regulaciones religiosas y buenas resoluciones sin darse cuenta de que es imposible hallar santidad mediante sus propios esfuerzos. Qué trágico es ver cristianos viviendo bajo la ley, luchando por agradar a Dios, cuando la nueva posición que tenemos en Cristo y el nuevo poder en el Espíritu Santo, capítulo 8, versículo 3 a 4, hace posible disfrutar la victoria y la bendición por gracia. Pablo lo explica en el capítulo 7 al darnos una serie de dúos, dos esposos. Versículo 1 al 6. La relación matrimonial ilustra nuestra relación con la ley. Tenga presente que cuando Pablo habla de la ley no se refiere solo a la ley de Moisés, sino también a cualquier clase de legislación que el creyente usa para reducir el pecado y conseguir santidad. Los dos esposos son la ley y el Señor Jesucristo. Cuando una mujer se casa con un hombre, está ligada a ese hombre hasta que él muere. Entonces ella es libre para casarse de nuevo. Antes de conocer a Cristo estábamos atados a la ley y condenados por ella. La ley, sin embargo, no murió. Cuando fuimos salvados, en lugar de eso, nosotros morimos en Cristo. Ya no estamos casados a un sistema de regulaciones. Estamos casados a Cristo Jesús y ya la ley
no tiene control sobre nosotros. Lea el versículo 4 varias veces y absorba su maravilloso mensaje. Nuestro antiguo marido no tiene control sobre nosotros. Estamos en una nueva relación maravillosa por medio de Cristo y en Cristo. Cuando estamos perdidos, la ley acicateaba las posiciones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza y esto producía muerte. Versículo 5. Pero ahora estamos libres de la ley y podemos servir a Cristo en el nuevo régimen del Espíritu, no en el antiguo de la letra. Versículo 6. El versículo 6 nos sugiere que el cristiano no tiene la obligación de servir a Dios. En realidad nuestras obligaciones ahora son mayores puesto que conocemos a Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. Las exigencias son mucho más severas que bajo la ley mosaica. Por ejemplo, el sermón del monte va más allá de las acciones externas para analizar las actitudes internas. La ley de Moisés decretaba que los homicidas eran culpables, pero Jesús dijo que el odio equivale al homicidio. Pero Romanos capítulo 7, versículo 6 enseña que nuestra motivación para obedecer es diferente. No obedecemos mecánicamente a un conjunto de reglas, sino que con todo amor del corazón obedecemos al Espíritu de Dios que cumple y completa la justicia de la ley en nosotros. Capítulo 8, versículo 4. Un pianista principiante puede tocar una pieza al pie de la letra y sin embargo no capta aún su espíritu interno de la manera que un músico experimentado lo haría. Nuestra obediencia a Dios no es la del esclavo que teme al amo, sino la de la novia que con amor complace al novio. 2 descubrimientos, versículos 7 a 14. Entonces, ¿por qué Dios estableció la ley si no santifica? ¿Qué propósito tiene en mente? Pues bien, Pablo hizo 2 descubrimientos que contestan esta pregunta. 1. La ley en sí misma es espiritual, pero 2. El creyente es carnal, vendido al pecado. Qué humillante descubrimiento fue para el orgulloso fariseo que su naturaleza no era espiritual e incapaz de obedecer la ley de Dios. La ley revela el pecado. Versículo 7. Porque al leerla, las mismas cosas que condenan aparecen en nuestras vidas. La ley despierta el pecado. Versículo 8. Y el pecado se agita en nuestra naturaleza. La ley mata al pecador y lo engaña. Versículo 9 al 11. Haciendo que se dé cuenta de que es demasiado débil para satisfacer las normas de Dios. Por último, la ley revela la pecaminosidad del pecado. Versículo 13. No solo nuestras acciones externas, sino especialmente nuestras actitudes internas. El creyente no puede santificarse mediante la ley, no porque ésta no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no la puede cambiar o controlar. Es un día maravilloso en la vida del cristiano cuando descubre que la vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no necesita la ley.